Hola amigos, bienvenidos a mi canal. El día de hoy vamos a continuar con la temática de los 6000 años de pecado y Jesús viene por segunda vez. En el anterior video hemos estado analizando algunas de las noticias de la apostasía en general, entre varias de esas noticias que en verdad impactan. Al leerlas y analizarlas nos damos cuenta que cada vez las cosas están peor en las congregaciones o iglesias en general de distintas denominaciones. Pero en general hicimos un pequeño análisis acerca de esas noticias que normalmente pues causan tristeza, la verdad, ya que estamos hablando de iglesias que hacían realmente las cosas como Dios dictó en su palabra. Y el día de hoy, o en la actualidad, hemos notado cambios bastante drásticos. Pero en general, pues todo esto ha sido por obra de alguien muy poderoso, que ya hemos hablado un poco de él, y que es vestido de blanco, y así como algunas organizaciones, entre otras organizaciones, que trabajan en conjunto con él para poder realizar o efectuar todos estos tipos de cambios. Vamos a continuar con la parte de la temática de los caraítas. Aquí en esta imagen vemos la sinagoga caraíta en la ciudad antigua de Jerusalén. El motivo de analizar acerca de los caraítas es para indagar un poco acerca de quiénes son y cuál fue parte de su contribución en la obra en general del Evangelio. Bueno, en general, pues aquí tenemos un poco de historia del caraísmo. El caraísmo ha existido desde que Dios dio sus leyes al pueblo israelita. Al principio, quienes seguían las leyes de Jehová sencillamente eran llamados justos, y fue solo en el siglo IX de la era común que vinieron a llamarse caraítas. La cuestión acerca del por qué los seguidores de Dios hoy son llamados caraítas es en realidad una cuestión que concierne al origen de las otras sectas. No hubo inicialmente razón para rotular a los justos como una secta separada, porque solo existían una secta consistente en el pueblo israelita entero. A lo largo de la historia apareció una variedad de sectas y fue solo para distinguir a los justos de estos otros grupos, lo que llevó a que estos justos asumieran en diferentes periodos nombres tales como saduceos, vetusianos, ananitas y caraítas. Yo voy a ir aquí, a esta parte que está en rojo, que dice, como los caraítas que le seguirían, luego los saduceos y los vetusianos continuaron la tradición originada por Moisés, Deuteronomio 4:2, de mantener los mandamientos de la Torá sin añadiduras. Escuchamos a menudo en la literatura antigua que los saduceos negaban las doctrinas de la inmortalidad del alma, y de premio y castigo en el más allá, que esto sea o no exacto es de poca relevancia, desde que ellos llegaron a estas creencias basados en una interpretación honesta de la Biblia, aun cuando la mayoría de los caraítas discrepen con ellos en lo que respecta a estas doctrinas. Pues notemos que, pues en general, los caraítas fueron de aquellos que mantuvieron los mandamientos de la Torah, o sea, en general los mandamientos que Dios le dio a Moisés en las tablas, y que no añadieron absolutamente algo más. Y además, pues como comenté hace un momento, sí han contribuido en la obra del Evangelio. ¿Por qué? Porque más adelante vamos a ver ya prácticamente, ya casi la culminación de toda esta temática. Vamos a ver todos esos puntos clave, textos bíblicos por supuesto, y también entre otras fuentes que son necesarias conocer para poder expandir este conocimiento. Aunque estamos hablando de caraítas, vamos a ver más cosas que ellos contribuyeron
y que lo que ellos hicieron es clave para lo que vamos a hacer más adelante del análisis acerca de esos 6000 años, en dónde terminan y cómo es que viene Jesús por segunda vez. Aquí hay un poco más de historia acerca de ellos, pero no voy a leer todo, voy a leer lo que está aquí en rojo. En este recuadro, reunió Anán en derredor suyo un amplio grupo de seguidores, quienes fueron conocidos como ananitas. Poco tiempo luego de la muerte de Anán, sus seguidores se fusionaron con otros grupos antitalmúdicos y tomaron el nombre de seguidores de la Biblia, o en hebreo, Benei Mikra. Más tarde, Benei Mikra se abrevió a Caraim, o en castellano, Caraítas. Lo que vamos a leer a continuación es un proceso por el cual los caraítas se fijaron para poder ver cuál era ese acontecimiento que se tenía que dar para que pudiera empezar el año nuevo. Y el año nuevo no estoy hablando de enero a diciembre, no, un año nuevo que comienza de enero a diciembre, pues eso nos lo hemos tragado gran cantidad de personas, por lo cual en este momento, en esta parte vamos a analizar un poco de todos esos acontecimientos que tenían que realizarse para que se pudiera reconocer o identificar cuál es el inicio de ese año nuevo realmente. Y para ello es la maduración de la cebada y la fijación del año nuevo. La Biblia indica que el primer mes del año coincide con la primera luna nueva, después de que la cebada esté madura. En hebreo, Aviv. A esto se le llama el mes de Aviv y es el mes en que abandonamos Egipto. A los 15 de este mes comienza la Pascua. Éxodo 12:2, Éxodo 13:4, Éxodo 23:15. Algunos años tenemos que esperar un mes lunar extra llamado mes bisiesto. Para que la cebada esté madura, los rabinos, en el tiempo en que no tenían acceso a la tierra de Israel, desarrollaron un sistema para aproximarse al método de maduración de la cebada. Los rabinos han adoptado un ciclo de 19 años que añade cada segundo o tercer año un año bisiesto, año de 13 meses lunares, teniendo un total de 7 años bisiestos distribuidos a lo largo del ciclo de 19 años. Por otro lado, hasta el siglo XVIII, los caraítas de Egipto, Siria e Israel enviaban observadores a lo largo de la tierra de Israel a examinar el estado de la cebada. Los caraítas que vivían en países distantes de la tierra de Israel realmente eran incapaces de seguir a Aviv. Sin embargo, lo reconocían como el verdadero calendario. Cuando el viajero ocasional del Medio Oeste atravesaba estas lejanas comunidades caraítas, preguntaba con respecto a Aviv y ajustaban las fiestas de acuerdo con la información suministrada ese año. También declaraban que en cuanto sus comunidades fueran benditas con la vuelta a la tierra de Israel, volverían inmediatamente a guardar las fiestas de acuerdo al método bíblico de Aviv. De hecho, hasta el segundo siglo después de Cristo, los rabanitas siguieron guardando el calendario de Aviv, aunque los rabanitas complementaban la observación de la cebada con sus cálculos astronómicos del equinoccio, que ellos aprendieron de astrólogos y con otros factores no bíblicos, cuyo uso los caraítas objetan. No obstante, los escritos revelan que ellos reconocían que la cebada tenía una importancia especial a la hora de intercalar el año. Un braita citado en el Talmud babilónico dice como sigue: nuestros rabinos enseñaron basado en 3 cosas se intercala el año en Aviv: en las frutas de los árboles y en el equinoccio. Basado en 2 de ellos el año se intercala, pero basándose solo en una el año no se intercala, y cuando Aviv es una de ellas todos estamos satisfechos. Bueno, esto lo menciona el Talmud babilónico, algo que no proviene de Dios, por supuesto.
pero eso es lo que hacían ellos referencia. Recordemos que pues, hay cosas que Satanás intenta pues, torcer también, recordémoslo. Otro raita relata: nuestros rabinos enseñaron el año se intercala basado en 3 regiones: Judea, Transjordania y Galilea. Basado en 2 de ellas el año se intercala, pero basado en una de ellas solamente el año no se intercala. Y cuando Judea es una de ellas, todos estamos satisfechos porque la ofrenda del Homer, la ofrenda de la gavilla mecida de cebada, solo puede venir de Judea. Así incluso la literatura rabínica da énfasis a la importancia del grado de maduración de la cebada a la hora de determinar el comienzo del nuevo año. Antes de continuar, solamente quiero hacer mención de que sí va a haber un poco de lectura, por supuesto, pero todo esto es de suma importancia que lo lea, y ustedes pueden profundizar, por supuesto, en otros detalles que ustedes decidan investigar, pero voy a hacer un poquito de lectura en este momento para poder analizar y darle énfasis a esta parte de la temática que es de suma importancia para lo que vamos a ver ya en la culminación prácticamente ya de esta temática. La luna nueva. Una característica de los caraítas observantes ha sido siempre su acatamiento a la práctica bíblica de usar el método físico de visión de la luna para declarar los nuevos meses y fijar las fechas de las fiestas. Originalmente los rabanitas, también seguían este calendario y se discute su alcance en el Talmud. Vea Mishnah Rosh Hashanah. Los rabanitas continuaron con el método de observar la aparición de la luna nueva hasta por lo menos el segundo siglo después de Cristo, pero generalmente lo reemplazaron con los primitivos cálculos con los que intentaban aproximarse al ciclo lunar. En contraste, los caraítas permanecían fieles al verdadero calendario bíblico y continuaron siguiendo el método de observación de la luna nueva a lo largo de la Edad Media. El compromiso de los caraítas con el calendario bíblico estaba tan inculcado en su conciencia que un juramento solemne se había incorporado a su ceremonia de boda: guardar 2 tiempos santos ordenados según la visibilidad de la luna nueva y el hallazgo de Aviv, maduración de las espigas de cebada en la tierra de Israel. Del mismo modo, en las grandes fiestas la congregación de caraítas declaraba la verdad del calendario en relación a la luna nueva y Aviv. La Biblia indica claramente que la luna determina el calendario bíblico. La evidencia de esto viene del Salmo 104:19, en el que se declara: hizo la luna para los Moadim, los tiempos señalados. Guardar las fiestas en su momento correcto es un mandamiento directo de la Torá, como está escrito: estos son los Moadim, los tiempos señalados de Yahvé. Las reuniones santas que convocaréis en las fechas señaladas, Levítico 23:4, durante la mayoría de los servicios de las fiestas caraítas. Este versículo se lee en alto por el Hasán y es repetido por toda la congregación, expresado la adhesión de los caraítas a este claro mandato bíblico. En la época en que los israelitas no tenían acceso diario a la tierra de Israel, los rabinos desarrollaron un sistema para calcular con aproximación el nuevo avistamiento de la luna. Hoy, sin embargo, ahora que nosotros tenemos acceso a la tierra de Israel, podemos retomar el método de avistamiento de la luna en varios lugares de Israel. Estos nuevos avistamientos de la luna revelan que los cálculos rabínicos para el calendario son a menudo incorrectos. Cuando se pregunta por qué no cambian su método de determinar la luna nueva por el real método de avistamiento lunar, los rabinos a menudo responden que solo el Sanedrín puede declarar una nueva luna. Ya que hoy no tenemos el Sanedrín, van más allá en sus afirmaciones, asegurando que debemos seguir los cálculos rabínicos que han predicho las nuevas lunas. Esta es la idea presentada en el artículo siguiente del Shabbat, el movimiento judío con respecto al comienzo de la Pascua. Si hubiera un Sanedrín hoy, el primer día de la luna nueva de Nisan no caería en domingo.
el 25 de marzo de 2001, sino el martes, el 27 de marzo de 2001, ya que la primera ocasión posible para ver la luna nueva será el lunes. Bastante interesante. El doctor Hoffman estaba en lo cierto y la luna nueva se vio el lunes por la noche cuando él y los caraítas habían predicho. Así que los caraítas observantes celebraron el comienzo de Pascua el lunes por la noche, mientras los rabanitas lo celebraron el sábado por la noche, 2 días antes. Las implicaciones de esto son serias, ya que en los últimos días de Pascua, basados en la visibilidad de la luna, los rabanitas estaban comiendo pan fermentado. Es por esta razón que los caraítas no pueden adoptar el calendario rabínico y deben continuar usando el método de observación de la luna nueva. Aunque el calendario de los rabanitas sirvió a una necesidad de las comunidades judías distantes de Israel, en un momento en que los judíos estaban desterrados de Israel, ahora debemos, ya que tenemos acceso a la tierra de Israel, volver al método de observación física de la Seba y la luna. En general, de todo esto que estamos leyendo, podemos encontrar varios textos en la Biblia que fundamentan esto. Si analizamos con detenimiento los textos del libro de Éxodo, de Levítico, y por supuesto también como los textos que mencionamos de Salmos, vamos a notar que realmente el inicio de año no es realmente en enero, sino que hay alguien que se encargó de hacer movimientos, por supuesto para manipular el calendario, y que ahora actualmente lo conocemos como el calendario gregoriano. Pero más adelante vamos a analizar un poco del por qué el calendario gregoriano no es correcto. Shavuot. Otro problema significativo que divide a los rabanitas y los caraítas en relación al calendario bíblico es la ubicación de Shavuot, la fiesta de las semanas. Dios nos dijo que contáramos 50 días con Shavuot, que es el 50º día a partir del momento de Pascua. Los caraítas y los rabanitas están de acuerdo en este punto, sin embargo discrepan acerca de cuándo comienza realmente la cuenta. La Torá declara a lo siguiente: contaréis 7 Shabbat completos, en hebreo Shabbatot, desde el día que sigue el sábado, en hebreo Shabbat, desde el día en que ofrecisteis el Omer de ofrenda mecida, hasta el día siguiente al séptimo Shabbat, hebreo Shabbat, contaréis 50 días. En este mismo día convocaréis una reunión santa. Textos de Levítico 23, 15 al 16 y 21. Los caraítas creen que el Shabbat al que se hace referencia en la primera línea es el Shabbat del viernes por la noche hasta el sábado por la noche, con el que concluye la semana. Ellos creen que la cuenta de los 50 días hasta el comienzo de Shavuot es el primer domingo durante Pascua, es decir, el día siguiente después del Shabbat. Sexto, los rabinos y los fariseos, antes que ellos, creen que la palabra el Shabbat en la primera línea se refiere al primer día de la fiesta de panes ácimos, aunque la palabra el Shabbat en otras líneas será traducido como semanas. Así, según la cuenta rabínica, Shavuot siempre cae el 6 de Sivan, que es 50 días después del primer día de la fiesta de pan ácimo. Para los rabanitas, el día de la semana en que comienza Shavuot varían de año en año. Por otro lado, los caraítas siempre celebran Shavuot en domingo, ya que es el día después del séptimo Shabbat. Para los caraítas, la fecha de Shavuot varía de año en año. Seguidamente están los clásicos argumentos caraítas sobre la ubicación de Shavuot. Shavuot es la única fiesta de la Biblia hebrea de la que no se da una fecha. En cambio, no se ordena que contemos los días hasta Shavuot. Si Dios hubiera querido que nosotros celebráramos Shavuot en la misma fecha todos los años, se habría ordenado en la Torá que celebráramos Shavuot en tal y tal fecha, tal y como lo hace para las demás fiestas. Solo tiene sentido que no se diera ninguna fecha para Shavuot. Si la fecha variara todos los años, debido a que el periodo de tiempo especificado partiera
de un punto no fijo. La interpretación rabínica requiere que la primera aparición de la palabra el Shabbat se refiera al primer día de la fiesta de los panes ácimos, aunque teóricamente pudiera estar refiriéndose al primer día de Pascua, ya que el trabajo está prohibido para este día. La Torá nunca describe este día como un Shabbat, como lo hace con respecto a Yom Kippur, ni tampoco lo describe como un Shabbatón, como lo hace al referirse a Yom Teruah. El primer día de Sukkot y Hashemini tampoco la describe como Hashemini Atzeret, el día después del séptimo día de Sukkot. Además, si empezamos la cuenta a partir del primer día de Pascua, el 50º día no sería el día siguiente después del séptimo Shabbat, Levítico 23:16, ya que el 49 día no es un Shabbat ni es un día de descanso, incluso según la tradición rabínica, a menos que el 49º día caiga en Shabbat. Además, la escritura dice el día siguiente después del Shabbat con el artículo definido, indicando que la escritura hace referencia al Shabbat de Génesis, como está escrito solo unos versículos antes. El séptimo día es un Shabbat dedicado a Dios, Yahvé, donde quiera que habitéis, Levítico 23:3. Si la escritura hubiera pensado en un día distinto al generalmente conocido como Shabbat, lo habría mencionado específicamente. Insistiendo en el argumento, los rabinos traducen la primera vez que aparece la palabra el Shabbat como fiesta, afirmando que se refiere al primer día de la fiesta de panes ácimos. La segunda y tercera vez que aparece el término el Shabbat como semana, por tanto traducen el versículo como contaréis 7 semanas cumplidas, en hebreo Shabbatot, desde el día que sigue el sábado, desde el día en que ofreciste el Omer, de la ofrenda mecida, hasta el día siguiente de la séptima semana. En hebreo Shabbat contaréis 50 días. En este mismo día convocaréis una reunión santa. Levítico 23 del 15 al 16 y 21. Si esta es la correcta traducción e interpretación, como los rabanitas afirman, encontramos que en el primer caso el significado de Shabbat es fiesta, y en los otros dos casos su significado es una semana que contiene en ella un Shabbat. Esta es una interpretación insostenible, ya que la Torá menciona Shabbat 2 veces en la misma frase y no debería tener 2 significados diferentes, a menos que la escritura indicara explícitamente que lo hace. Por estas razones los caraítas celebran siempre Shavuot en domingo, en el 50º día, comenzando con el domingo que se cae durante la fiesta de Pascua. Yom Teruah, el Rosh Hashanah rabanita. El calendario bíblico caraíta también difiere del calendario rabínico en la observación del nuevo año judío. El calendario rabanita sitúa el comienzo del año Rosh Hashanah en una fiesta en la que la Biblia se refiere como a Yom Teruah, día de aclamación, que cae el primer día del séptimo mes. Como acabamos de discutir, los caraítas celebran el año nuevo en el mes de la fiesta de panes ácimos, ya que la Torá afirma: este mes será para vosotros el principal entre los meses, o será el primero de los meses del año. Éxodo 12:2. Después de esta explícita declaración, la Torá procede a describir la ceremonia del sacrificio de Pascua, que ha de caer en este primer mes. Del mismo modo, Levítico 23 y Números 28 menciona las fiestas, y en ambos pasajes se describen el sacrificio de Pascua en el primer mes y Yom Teruah en el séptimo mes. Los caraítas no hacen sonar un shofar en Yom Teruah. Esto es porque no hay ningún mandamiento que lo ordene. Según la tradición rabínica, Teruah, de la raíz hebrea, se refiere a un sonido creado por un shofar, cuerno de carnero. Sin embargo, la misma palabra de la raíz se usa en Números 23-21 para significar aclamación, y en Números 10 del 5 al 6 donde se nos dice que hagamos sonar trompetas plateadas. Es interesante que 5 versículos más tarde Dios nos ordena que hagamos sonar las trompetas plateadas en la luna nueva. Es decir, el primer día de cada mes, vea Números 10:10,
Lo que claramente se deduce de todos estos versículos es que la palabra teruá, mencionada en esta ocasión tras la palabra día, es un término general que describe un fuerte ruido hecho tanto por el cuerno de un carnero, por una trompeta plateada, por címbalos o incluso por una congregación orando a Dios, ya que se hace sonar un cuerno bajo la forma de una trompeta en cada primer día de mes. Debemos preguntar por qué Yom Teruah, el primer día del séptimo mes, se pone al margen con una santa asamblea. Desgraciadamente la propia Torá no nos dice por qué este día se pone al margen como un Moed, tiempo señalado. Sin embargo, ya que es el comienzo del mes en que Yom Kippur y Sukkot tienen lugar, su importancia resulta evidente. Esto parece ser un día nacional para que los israelitas se prepararan para las próximas fiestas. En una sociedad agrícola, Sukkot, una fiesta agradeciendo a Dios la cosecha y pidiendo una cosecha saludable para el año próximo, es de importancia suma. Los caraítas siempre han usado Yom Teruah como un día nacional de oración y preparación para las próximas fiestas del séptimo mes. La palabra Pesaj, normalmente traducida como Pascua, se refiere exclusivamente al sacrificio de la Pascua. La fiesta conocida como Pascua en español es mencionada en la Biblia como Hag Hamatzot, la fiesta de panes hacimos. Para evitar confusiones, cuando nos refiramos a la fiesta, en este trabajo usaremos el término Pascua, o bien fiesta de panes hacimos, y para referirnos al sacrificio usaremos el término sacrificio de Pascua. Hoy día se pueden hacer predicciones mucho más exactas. El Sanedrín era un consejo de ancianos en el antiguo Israel. Irónicamente, los rabinos aseguran que solo el Sanedrín puede declarar una luna nueva, cuando al mismo tiempo son ellos quienes han instituido un sistema que arbitrariamente, que nadie se sienta ofendido, declara las lunas nuevas. Incluso pensaban los caraítas en esperar la aparición física de la luna nueva para terminar sus fiestas, ya que es conocido con un grado de certeza muy alto cuando la luna nueva va a ser visible en la mayoría de los meses, lo cual hace fácil preparar de antemano las fiestas. Si el primer día de la fiesta de panes hacimos empieza por la noche de un sábado, como sucede en el libro de Josué, entonces la cuenta comienza este día. Compare Josué 5:11 con Levítico 23:14. Los rabinos afirman, sin embargo, que esta fecha no es el nuevo año para el pueblo judío, sino más bien el nuevo año para el mundo, ya que algunos argumentan que este es el día en el que se creó el mundo. Sin embargo, esto no tiene una base en el Tanakh. La raíz hebrea se usa ciertamente en relación con un shofar en Levítico 25:9. Clamar a Dios en oración aparece expresado en otros lugares del Tanakh, tales como pueblos todos, batid las manos, aclamad de la raíz, a Dios con voz de júbilo, Salmos 47:1. Aquí se ha usado la misma raíz del verbo que en la palabra teruah. Además de esto, la raíz verbal de teruah también es usada para describir el fuerte sonido de la raíz de los címbalos, alabadlo con címbalos resonantes, alabadlo con címbalos de júbilo de la raíz. Salmo 155. La raíz del verbo con la que se ha compuesto la palabra teruah no se ha usado aquí. Y ahí dejo la página donde lo he extraído, que es prácticamente con fundamento acerca de todos estos acontecimientos y estas comparaciones entre los caraítas y los rebanitas. En general, pues esta era la lectura que precisamente quería hacer. Y pues como vemos, el calendario caraíta y el rabínico pues sí cambia acorde a esos acontecimientos que ellos están considerando, y que los caraítas se están enfocando bíblicamente en los acontecimientos que menciona la Biblia en general sobre la luna nueva, la cebada, y por supuesto pues ellos están fundamentados realmente en esos textos acerca de esas fiestas que pues
debemos considerar para el cálculo de cuándo comienza ese nuevo año. Ahora vamos a hacer un análisis del calendario gregoriano. Vamos a ver qué realmente por qué está implantado, ¿no?, este calendario. No voy a leer prácticamente ni la historia, sino me voy a leer más bien toda la historia, sino me voy a enfocar a esta parte de lo que está remarcada en rojo en un cuadro. Se constituyó la comisión del calendario en la que destacaron los astrónomos Cristóbal Clavio y Luis Lilio. Clavio, quien pertenecía a la orden jesuita, era un reputado matemático y astrónomo a quien Galileo Galilei requirió como aval científico de sus observaciones telescópicas. En cuanto a Lilio, sabemos que fue el principal autor de la reforma del calendario. Murió en 1576 sin ver culminado el proceso. En las tablas alfonsíes, realizadas por iniciativa del monarca Alfonso X de Castilla, fue asignado el año trópico, un valor de 365 días, 5 horas, 49 minutos y 16 segundos, el cual fue tomado como correcto por la comisión del calendario. Pedro Chacón, matemático español, redactó el compendium con el dictamen de Lilio, apoyado por Clavio, y se aprueba la reforma el 14 de septiembre de 1580 para llevarla a la práctica en octubre de 1582. Al jueves juliano 4 de octubre de 1582 le sucedió el viernes gregoriano 15 de octubre de 1582. Así 10 días desaparecieron debido a que ya se habían contado de más en el calendario juliano. El calendario se adoptó inmediatamente en los países donde la Iglesia Católica tenía influencia. Sin embargo, en países no católicos como los protestantes, anglicanos, ortodoxos y otros, este calendario no se implantó hasta varios años o siglos después. E incluso en algunos se sigue llamando calendario juliano para no reconocer la autoridad del Papa de Roma en su implantación. A pesar de que en sus países el calendario gregoriano es el oficial, las iglesias ortodoxas, excepto la de Finlandia, siguen utilizando el calendario juliano, o modificaciones del mismo diferentes al calendario gregoriano. Sin embargo, fuera del mantenimiento de un calendario eclesiástico diferente en algunos países, el calendario gregoriano es el que se considera como base para el establecimiento del año civil en todo el mundo, incluyendo los países con un año eclesiástico o religioso diferente al que se estableció en la Reforma Gregoriana del siglo XVI. ¿Y quién fue partícipe de eso? Nada más y menos que un jesuita, señores. Eso fue lo que hizo que se estableciera, que lo promovieran y que ya se implantara este sistema de conteo de la fecha en general en que inicia el año. Y de cuántos años llevamos de historia, como desde la humanidad, por supuesto, de lo que estamos tratando en este tema. Es increíble, ¿verdad? Ya hemos hablado de que los jesuitas son los maestros de la desinformación. Ya lo hemos mencionado en otros videos. Y el actual Papa Francisco es un jesuita, por excelencia, por supuesto. ¿Y haciendo qué? Plagios, por supuesto, y cambiando la ley, como lo dice la Biblia. Y en profecía, en general, todo esto lo podemos ver muy remarcado en toda la escritura, referente a la profecía respecto al cambio de los tiempos y la ley. Así es, señores. Y que algunos siguen pensando que no, que el Vaticano pues está haciendo buenas obras con el nuevo presidente que tenemos aquí en México. Pero lamentablemente, desafortunadamente, este señor está moviendo a todas las personas que nosotros creemos que son buenas y que están haciendo cosas tan buenas como el presidente actual. Pero pues en general los jesuitas
son unos maestros de la desinformación. Son unas mentes demasiado brillantes para hacer cosas muy sutiles que poco a poco cambiarán el panorama del mundo. Y pues, como hemos notado la diferencia, estamos en un calendario, nos han implantado un calendario falso, por supuesto. Han hecho muchísimas cosas. Y esto ya es desde la época, desde la persecución de los cristianos, de todos esos mártires que tuvieron firme su fe en las Sagradas Escrituras y no en tradiciones paganas y de cultos satánicos, como ya lo hemos visto, y que más adelante voy a hacer un video del por qué todos esos cultos son satánicos. Una serie de videos hablando de todo esto, para poder darnos cuenta de que pues muchas veces somos tan inocentes, o a veces somos personas ya que realmente maleadas acerca de tantos conceptos, de tantas cosas que ya están pasando, que a veces no sabemos ni en qué creer, por supuesto, que ya definitivamente cualquier información que nos quieran compartir, pues la rechazamos, no la vemos, no indagamos, por la misma razón de que ya tenemos ese concepto en mente y de que ya por esa razón ya no queremos aprender más. Porque así es una de las formas en que pues estas personas trabajan. Los jesuitas, como siendo maestros de la desinformación, pues trabajan de esta manera para poder confundir la mente del ser humano. Con esa astucia que tienen ellos, con esos conocimientos, con esa inteligencia, pero tremenda inteligencia que tienen, para poder desinformar a la gente. Y pues todo esto va a ir cada vez peor. Y identificar cuál es la verdad cada vez va a ser muy difícil, casi imposible. Pero para eso tenemos que luchar. Así como luchamos para poder ser mejores profesionistas, para poder tener una calidad de vida mejor, para en general, para tener un cuerpo físico mejor, sobre todo destacar, mejorar como personas, ser mejores personas, por supuesto, en todos esos aspectos, pues así también tenemos que trabajar para esto, para tener firmes nuestras creencias y que nadie nos esté chamaqueando, por supuesto. Y pues ya más adelante vamos a hacer más análisis acerca de este calendario de los caraítas y la relación que tiene con todo esto que voy a culminar ya la temática muy pronto. Y gracias por toda esa paciencia, por supuesto, que han tenido y los que han llegado hasta este video, porque la verdad son muchos conceptos que debemos de tener en cuenta para poder llegar a una conclusión. Bueno, pues vamos a hablar un poco acerca de la fecha del fin del mundo. Y ustedes dirán, señora, ¿por qué tú me estás hablando de la fecha del fin del mundo? ¿Eres otro de esos mentirosos que hablan tanto videntes como pastores en general acerca de una fecha del fin del mundo? Pues no, señores. Yo no vengo a hablar de una fecha, de un tal día, mes y año, no. Pero sí voy a hablar acerca de un año en específico, un tiempo aproximado, por supuesto dentro de ese año, que no sabemos ni el día, por supuesto, ni el mes, pero sí sabemos la proximidad de los tiempos, sí se pueden saber, y prácticamente el año. Vamos a analizar todos esos puntos poco a poco y el por qué se puede saber eso.
Fecha del fin del mundo, pues como vemos aquí unas imágenes acerca de pues catástrofes que pueden pasar en el mundo, que los meteoritos, que en general, que se han hablado tantísimas cosas acerca de las fechas del fin del mundo y la gente tan aterrada, hay hasta películas y hasta en muchas otras cosas podemos encontrarnos acerca de temas que hablen del fin del mundo. La gente está tan bombardeada de estos temas del fin del mundo que pues a partir de eso ya las personas dejan de investigar o dejan de creer a alguien, por supuesto, porque esa es la forma en que Satanás trabaja para poder generar un concepto en la mente y que de ahí pues sabemos que ya partiendo de ese concepto nos damos cuenta que no, pues este señor yo ya no le creo, porque pues cuántas veces dicen que se va a acabar el mundo en tal fecha, que un testigo de Jehová dijo acerca de esto, que el fin del mundo, que un mormón, que un católico, que no lo sé. En general, nos quieren tener tan confundidos, amigos. Eso es lo que quieren hacer. Nos quieren tener tan confundidos, desinformados, alejarnos del conocimiento. Todo esto es de suma importancia analizar por qué. Por la misma razón, para que no nos chamaquen, como lo dicen aquí en México. Pues vamos a ver algunas fechas del fin del mundo. En ese caso, fechas en las que se ha anunciado el fin del mundo a través de religiones, en general de videntes, entre otros. A continuación, una lista de las veces que se ha sido anunciado el fin del mundo. Como todos ya saben, el 21 de mayo del 2011 la mayoría esperábamos el fin del mundo, pero al parecer todavía no pasa nada aquí. Están las fechas que cada vez que fue anunciado el final de la Tierra a través de los años, muchas personas advirtieron sobre el fin del mundo más de 200 veces, algunas de ellas. Hubo una histeria masiva en el mundo debido al rumor de que Cristo volvería 1000 años después de la crucifixión. La fecha obviamente estaba mal calculada, pero el cambio de milenio fue suficiente para inspirar una histeria colectiva sin precedentes. ¿Por qué me suena familiar? 1000, en el año 1000. 1033, una nueva histeria colectiva al cumplirse el nuevo cálculo de los 1000 años después de la crucifixión y pronosticarse el regreso de Cristo, peregrinaciones masivas a Jerusalén. 1186, varios astrólogos de Toledo, España, le advirtieron al Papa Clemente III que en septiembre de este año un alineamiento planetario acabaría con el mundo. El alineamiento ocurrió sin consecuencias. 1420, los taboritas de Checoslovaquia anunciaron que próximamente todas las ciudades serán consumidas por el fuego y solo 5 ciudades sagradas quedarían. 1525, Tomás Müntzer, teólogo alemán, declaró que la venida de Cristo ocurriría y que solo esperaba la derrota de las altas esferas de la monarquía. Müntzer declaró que Dios le había hablado y le prometió atrapar en sus manos las balas de los cañones del enemigo. Aplicaban restricciones, por lo visto, porque en ese mismo año los ejércitos de la monarquía derrotaron a los revolucionarios y Müntzer fue decapitado. Y aquí vemos más cantidad, por supuesto, de fechas del fin del mundo. No voy a leerlas todas, simplemente lo voy pasando con detenimiento para que ustedes, si gustan, pueden leerlo. Aquí vemos precisamente en esta diapositiva. En esta diapositiva acerca ya de 1920, fin del mundo, tercer pronóstico oficial de los testigos de Jehová. Bueno, desde 1914 vemos que ellos estuvieron mencionando acerca del fin del mundo.
Y aquí mencionan otra vez en 1957 que los testigos de Jehová en su revista mensual citan que el fin del mundo vendrá en abril de ese año. El pronóstico no se considera oficial, sin embargo. Luego otros pronósticos y cada vez más y la gente cada vez se va para abajo, ya no cree nada. ¿Por qué? Porque no hay un fin del mundo ahí en ese año, en esos años que ellos pronostican. En general, pues todos estos son fechas del fin del mundo. Y el que la verdad impactó a muchos, que hasta película hicieron también, en el 2012, fin del mundo según los discípulos de las profecías mayas. Y que eso en realidad pues no tiene ni un fundamento, no está completamente fundamentado. O tienen un fundamento sobre el cual hacerlo, o es que se están inventando algo, o que hay alguien que está pidiendo que lo divulguen. Pues no lo sé, pero realmente hay alguien que se ha encargado de hacer todo esto, y es una entidad muy poderosa llamada Satanás, que mueve todo esto para ¿qué? Para confundir a la gente y que ya no lea nada, ya no crea. Bueno, aquí vemos también fechas del fin del mundo de San Malaquías, profecías de los papas, elección del papa número 112 de la Iglesia Católica, que sería conocido como Pedro II, el romano, el papa negro, que resultó no ser tal, aunque algunos piensan que el número de papa o la fecha aún es errónea y que el fin del planeta se dará cuando, sin tener fecha exacta, se elija un papa negro. Otra fecha por History Channel, basada en profecías vikingas, bueno, entre muchos más. Fecha que para el 2060 por Isaac Newton, que propuso, basando sus cálculos en datos del libro de Daniel, que el apocalipsis podía ocurrir en el 2060. Recordemos algo acerca de que Isaac Newton, principalmente, él cambió sus creencias totalmente y comenzó a leer las escrituras, y por supuesto que hizo cálculo acerca de ese fin del mundo, pero que realmente pues estaba en lo incorrecto. Fecha año 3797, profecía de Michel de Nostradamus, cuarteta del fin del mundo, las verdaderas centurias astrológicas y profecías. Bien, pues entre otras más, David Meade, el ajedrecista de Jehová. Y bien, yo lo voy a dejar hasta aquí. Pues ha sido un poquito largo en cuanto a lectura, pero todos estos conceptos y toda esta información es necesaria conocerla. ¿Por qué razón? Pues porque a partir de ese calendario vamos a conocer realmente cómo parten esos 2000 años principalmente, y vamos a ver más adelante textos bíblicos que hacen referencia a esos 4000 años hasta la muerte de Cristo en la cruz. Y en general pues vamos a notar cómo ese calendario realmente pues fue basado prácticamente en la Biblia, el calendario caraíta. Más adelante vamos a ver algunas presentaciones que no voy a leer todo, simplemente las pongo como un complemento para que ustedes lo puedan leer o indagar más adelante acerca de pues de ese inicio del año nuevo verdadero, y no el falso calendario que nos han puesto, nos han implantado ya durante ya muchos años, el calendario gregoriano, que pues no es realmente el calendario real. Entonces pues todos estos puntos son necesarios, amigos, porque
los tenemos que tomar en cuenta para la última parte de la temática, y pues para evitar sobre todo confusiones también en lo que vamos a ver más adelante. Y espero que toda esta temática, parte de la temática, les haya gustado y que todo esto sea de edificación para ustedes, espiritualmente por supuesto, y para aquellos que aún no creen en la palabra de Dios, pues puedan indagar un poco más y pues puedan encontrar la verdad que hay detrás, que hay en el fondo en general de la palabra, y que pues para esto tenemos que tener mucho análisis, pedir a Dios por supuesto que nos dé ese entendimiento, porque si no, no vamos a poder comprender todo lo que lo que trata toda esta temática, ¿no? Acerca de toda esta cronología que hemos iniciado durante el comienzo de estos videos. En general es de suma importancia. Y pues los dejo con este video, y pues nos vemos en el siguiente video. Vamos a analizar ya prácticamente ya datos que nos van a ayudar a culminar ya con esta temática, ya prácticamente en otros videos más. Sin más, nos vemos en el siguiente video.